Buenas tardes. La parroquia de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego les da una cordial bienvenida a todos los que hoy nos acompañan a celebrar la Sagrada Eucaristía. Estamos prácticamente a la mitad del tiempo de Cuaresma, ese tiempo de gracia que Dios nos ofrece para renovarnos interiormente y para que avancemos en el camino de la fe y de la vida cristiana. Esta celebración de la Eucaristía debería ser como un nuevo impulso en nuestro camino de conversión para celebrar la Pascua con un corazón nuevo que se parezca más al de Jesús. Favor de ponerse de pie para dar inicio a nuestra celebración. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, como esclavo de los esclavos, ricos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido crucificado y resucitado para nuestra salvación, estén siempre con todos ustedes. Nos encontramos en este tercer domingo de Cuaresma con un distintivo muy especial. Este domingo es el domingo de la familia. También celebraremos mañana, primeramente Dios, el Día Internacional de la Mujer. Nos alegramos y ponemos en nuestras intenciones estas dos grandes fiestas. La familia, que es la iglesia doméstica, así la bautizó el Papa Juan Pablo II, y la mujer, que es la reina del hogar. Muchas veces se ha querido bajar de ese trono, pero la volvemos a subir ahí. Es la reina de nuestros hogares, de nuestras familias. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía, los misterios de salvación, y nos ponemos en las manos de Dios, pidiéndole que perdone nuestras culpas, que perdone nuestros pecados. Decimos todos juntos: yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo,
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Durante los domingos de Cuaresma, la primera lectura nos muestra uno de los grandes momentos de la historia de la salvación. Hoy escucharemos cómo Dios habla a su pueblo después de liberarlo de la esclavitud de Egipto y le da su ley, el camino a seguir para ser el pueblo de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día 7º es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor
el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En la segunda lectura, ahora escucharemos dónde se encuentra la plenitud de esta ley, en Jesucristo, fiel al amor de Dios hasta la muerte. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. La liturgia de la palabra de este tercer domingo de Cuaresma nos pone a reflexionar el Salmo número 18. Este Salmo 18 tiene en su versión original 15 versículos. En este inicio de tarde de domingo solamente hemos escuchado 4 de esos 15 versículos. Curiosamente escuchamos los versos 8, 9, 10 y luego el liturgista se brincó hasta el verso número 15, el último verso, el final. Dentro de los 150 salmos de los que consta nuestro libro del Salterio, existen 2 salmos que están consagrados exclusivamente a hablar de la ley. Hay un salmo, el Salmo 118, que es el salmo más largo de todo el libro del Salterio. Tiene 176 versos y no hay un solo verso de esos 176 en los cuales no se haga alusión a los mandamientos o a la ley del Señor. El segundo salmo consagrado a la ley, pues es el Salmo 18, el que hemos escuchado hoy, los 4 versículos que hemos escuchado hoy. Pero los invito a que en sus casas vayan y lean todo el Salmo 18, para que vean la consagración que hace ese salmo al estudio de la ley. Incluso escuchábamos en el primer verso, el verso 8 que escuchábamos hoy, decía: la ley del Señor es perfecta y siempre es justa. La ley del Señor. La ley del Señor es como una lámpara que va alumbrando e iluminando el camino que conduce a la salvación de cada uno de nosotros. Para los israelitas, para los judíos, no hay nada más importante que la ley. La ley es Dios. Dios es la ley. En hebreo se dice Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Son los 5 primeros libros de los 46 que contiene todo el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. A estos 5 libros se les conoce como la Torá, o en español, la ley. Por eso seguramente el liturgista escogió este Salmo 18 para que hiciera perfectamente juego
con el libro del Éxodo que escuchamos en la primera lectura en el capítulo 20. Éxodo 20. Esta cita bíblica es de las favoritas, si no la preferida de todo el mundo protestante. Si alguno de ustedes tiene un hermano protestante o conoce a un hermano protestante de otras iglesias, lo primerito que les va a señalar es Éxodo 20. ¿Por qué eso, Éxodo 20? Porque Éxodo 20, según lo escuchamos hoy, prohíbe las imágenes. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, no te harás ninguna imagen de lo que hay en la tierra, no te harás ninguna imagen de lo que hay en la profundidad del mar. Por eso les encanta a los protestantes ese verso y ese capítulo 20. Porque a nosotros los católicos, pues si algo nos encantan, son las imágenes. Entonces ellos están en contra de las imágenes. Indebidamente, porque vivimos en un mundo lleno de imágenes. Ahorita, en la actualidad, lo que vende es la imagen. Si no, no existiera el TikTok ese que tanto tiktokean y tanto tiktoka para acá y todo. Si no, no existiera el Facebook y sus imágenes. Si no, no existiera el WhatsApp y sus imágenes también, o el Instagram y todas sus imágenes. Si no, no existiéramos cada uno de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Así hemos sido creados. Además de que la imagen es importantísima para nosotros. Somos una buena o mala imagen para los demás. En un momento más me voy a detener un poquito en esa cuestión de la imagen y por qué lo somos así. Esta ley que Dios le da a Moisés para que le presente al pueblo, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, se da en tono de libertad. Es decir, Dios da la ley para que el mundo, para que los israelitas, para el judío, para que nosotros los seres humanos, los católicos, encontremos la libertad. El que no sigue la ley es esclavo de sus propios deseos. Esa es una máxima. El que no sigue la ley, el que no cumple la ley, se hace esclavo de sus deseos, se hace esclavo de sus inclinaciones. El primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas se ponen por encima de Dios. Y entonces las cosas nos esclavizan. Nos esclaviza el celular, nos esclaviza la televisión, nos esclaviza el trabajo, nos esclaviza el poder, nos esclavizan las campañas electorales, nos esclaviza todo lo que no es Dios. Pero si ponemos a Dios por encima de todas las cosas se vuelven relativas. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Puedo ir a trabajar o no puedo ir a trabajar? Puedo trabajar para obtener dinero, poder, pero no lo puedo hacer. Dios es mi pastor. Dios está por encima de todas las cosas. Entonces lo demás no tiene el valor suficiente para arrastrarme como lo tiene Dios, porque Dios está por encima de todo lo demás. Entonces, si Dios está por encima de todo lo demás, no me esclaviza el poder, ni el placer, ni el tener. Soy libre. Dios me da esa libertad porque me da el mandamiento de amarlo a Él por encima de todo lo demás. Ni la familia, ni los hijos. No, aquí está Dios. Aquí tengo ganchada mi felicidad en Dios. No la puedo ganchar yo en otra cosa, porque se va a caer. Hay gente que gancha su felicidad en la salud, pero la salud es tan voluble. La salud cambia de dueño a cada momento, a cada instante, que no la puedo ganchar ahí. No la puedo ganchar en mis hijos, porque mis hijos creciendo se van a ir. Se van a ir, me van a dejar. Van a hacer su vida, eso es lo más normal. No puedo ganchar mi felicidad en el dinero, porque el dinero se acaba. Y en estos tiempos se acaba más rápido. ¿Puedo ganchar mi felicidad en Dios? Sí, porque ese no se va. Sí, porque ese no me abandona. Ese va a estar ahí siempre. No jurarás el nombre de Dios en vano. Nos libra
de nuestras indecisiones, de decir sí, a veces sí, no, a veces no. El Señor Jesús les dice a los apóstoles, ustedes cuando vayan a decir sí, digan sí y sosténganse en ese sí. Cuando vayan a decir no, digan no y sosténganse en ese no. Cuando yo era niño se usaba mucho jurar por tantas cosas para tapar nuestras mentiras. Mi mamá decía, júrame que estás diciendo la verdad. Sí, sí se lo juro. Y hacía unos changuitos acá atrás para que no valiera el juramento. Pero cuando amagaba ya más fuerte entre nosotros, que nos decían, bueno, que se muera tu mamá si no es cierto. Yo le decía, que se muera la tuya mejor. El juramento nos libra de la ambigüedad de las palabras. Usted no jure, dice Jesús, ni por el templo, usted no jure ni por el altar del templo, y tampoco jure por la ofrenda que está encima del altar del templo. Usted no jure por nada. Usted manténgase en su palabra. Sí cuando es sí y no cuando es no. Santificarás el sábado o santificarás las fiestas para nosotros. Esta fiesta hermosa que celebramos cada 8 días. Es la fiesta de nuestra salvación. Es la fiesta en donde venimos a la casa del Padre, al templo. Ahorita vamos a tocar el tema del templo. Venimos a la casa del Padre a visitarlo, a recibir su abrazo fraterno, a recibir su bienvenida. Estamos en la casa del Padre regresando, tal vez tristes o heridos porque en la semana no nos resultaron las cosas. Venimos cansados del trabajo y aquí encontramos descanso. Venimos sedientos de su palabra y aquí bebemos de esa palabra que nos da vida. Repetíamos en el Salmo, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Venimos aquí quizás agobiados, desilusionados, y aquí encontramos esperanza, ilusión. Para eso venimos aquí al templo, para eso venimos a la casa de Dios, a santificar esta fiesta. Luego vienen los mandamientos en relación a nuestros hermanos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nos libra de deslindarnos de esa gran responsabilidad, de esa maravillosa responsabilidad de hacernos cargo de nuestros papás cuando ya no puedan ellos fructificar por sí mismos. Al fin de cuentas tenemos que reconocer que somos frutos de esos árboles, somos frutos de esa familia que a lo mejor ya no se puede valer por sí misma, pero yo los hago valer. No porque diga el mandamiento que lo tenga que hacer, sino porque amo hacerlo, porque quiero hacerlo, porque deseo hacerlo. Y después los otros, no robarás, no desearás, no mentirás. Y no solamente sobre la persona directamente, el mandamiento abre los brazos y se dirige, no desearás ni al burro, ni al buey, ni al caballo de tu vecino. O sea, todo, ni a la mujer de tu vecino. Se abre de brazos el mandamiento y entonces se vuelve más extensivo. Eso sobre los mandamientos de la ley de Dios, sobre el Salmo 18, que es la consagración y la alabanza a ese mandamiento. Pero me quiero detener un poquito más en el tema del templo que hoy toca Jesús. David se da cuenta que él vive en un palacio enorme, grandísimo, en el palacio de David que lleva su nombre. Era un palacio precioso, grandísimo. Mientras que el arca de la alianza, que representa la figura de Dios, vive en un jacalito, vive en el medio de 3 palitos clavados en la arena y una cobija arriba de él, donde apenas le pegaba la sombra. David se da cuenta de eso astutamente y le llama al profeta Natán y le dice, ¿te has dado cuenta que mientras yo vivo en un palacio rodeado de lujos y esplendor, el Señor vive en una tienda de campaña apenas tapándole el sol? Ve y dile que le voy a construir un templo hermoso, grande, majestuoso, donde la gente vaya a adorarlo, a suplicarle, y donde la gente allí mismo en ese templo reciba la bendición de Dios. Fue Natán, le dijo a Dios y regresó con David y dijo, dice Dios que tú no le vas a construir ningún templo. Dice Dios que Él no habita en templos construidos por manos humanas. Dice Dios que el que le va a construir un templo es tu hijo, Salomón, lleno de esplendor y de gloria.
A la muerte de David sube al trono Salomón y Salomón empieza la construcción de ese hermosísimo templo, el primer templo de Jerusalén, que era una majestuosidad. Los judíos, los israelitas, todas las 12 tribus de Israel se sentían orgullosos de ese templo porque llamaba la atención de todo Medio Oriente. Era un templo esplendoroso. Le habían dedicado a una tribu, a la tribu de Leví, que se encargara de la liturgia de ese templo. La tribu de Leví proveía de cantores, de salmistas, de sacerdotes, de servidores, para que el pueblo tuviera la atención pastoral los 365 días del año. Ese templo lleno de gloria y de esplendor fue destruido en el año 586 a.C. por un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Llegó y destruyó el templo para que no se sintieran tan orgullosos, tan engreídos de ese templo. Lo destruyó en su totalidad. 70 y tantos años después, surgieron del pueblo de Israel un gran político, un político de una sola pieza llamado, junto con Esdras, un sacerdote, Nehemías, político que atendía a la gente, de esos políticos que casi no hay. Le ayudó a Esdras, el sacerdote, un sacerdote también muy entregado, un sacerdote responsable de su comunidad, que tampoco casi ya no hay. Y se juntaron Esdras y Nehemías, y entre el político y el sacerdote reconstruyeron el templo. Muchos de los ancianos que todavía existían, que habían conocido el primer templo de Salomón, cuando vieron el templo de Esdras y Nehemías lloraban porque decían, no se parece en nada al templo que hizo Salomón. Este templo parece casita de Infonavit. Y el templo que hizo Salomón era un templo grandísimo, enorme. Ese templo que hicieron Esdras y Nehemías, o que reconstruyeron Esdras y Nehemías, también fue destruido. Y el templo al que se refiere Jesús hoy en la lectura del Evangelio de San Juan, ese templo lo había reconstruido el rey Herodes. Lo reconstruyó para congraciarse con los judíos y recibir su agradecimiento. Y era un templo bonito, hermoso, cubierto de mármol blanco, esplendoroso, claro, ya en menor escala que los primeros templos. Ese templo también fue destruido. Jesús lo conoció y lo conoció perfectamente bien. Jesús muere más o menos en el año 35 después de Cristo. 35 años después, es decir, en el año 70, ese templo lo destruyeron los romanos, cuando la rebelión de Jerusalén, en la matanza de Masada, y destruyeron ese templo. Cuando ustedes vayan a Jerusalén, algún día que vayan, lo que se calme el COVID, ahorita no podemos ir porque está el COVID, pero lo que se calme y vayamos, vamos a ver que de aquel templo solamente queda un muro de 18 metros de largo por 8 metros de altura. Ese muro se llama el Muro de los Lamentos, y es lo único que existe, ya no hay absolutamente nada más. Allí van los judíos a lamentarse, a golpearse la cabeza en el muro, a hacer sus peticiones y a dejarlas allí incrustadas en el muro. Esos son los templos de Jerusalén o los templos del pueblo de Israel. Nuestros templos católicos nacen de una manera diferente. ¿Cómo se empiezan a elaborar nuestros templos? Nuestros templos nacen por nuestros mártires, por nuestros santos. Cuando inicia el cristianismo es perseguido por el Imperio Romano. No podíamos tener templos. Las celebraciones eucarísticas se hacían en las casas comunes y corrientes, como la suya, como la mía. Les llamaban domus ecclesiae, o la iglesia en la casa. Después que pasaba eso de las domus ecclesiae y la persecución se hizo todavía más sangrienta, más tenaz, los cristianos se metían debajo de la tierra y hacían catacumbas y allí abajo celebraban la Eucaristía. Existen muchos vestigios de eso, lo que es en toda Europa, sobre todo en Roma, allí en la Vía Apia, y muchas catacumbas donde hay incluso pinturas rupestres que manifiestan que ahí se reunían los cristianos al celebrar lo que ellos llamaban la fracción del pan, que ahora conocemos como la Eucaristía.
Así empezaron a celebrar ellos. Pero los templos empezaron a construirse después del 313, después del Edicto de Milán, donde moría un mártir. Donde moría un mártir, ahí se empezaba a edificar la iglesia, el templo, porque el culto siempre es en torno a alguien que nos ha edificado con su forma de vivir, con su forma de llevar los mandamientos. Se ha descubierto que, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, abajo del altar de la Basílica de San Pedro está la tumba del apóstol Pedro. Muchos otros mártires en muchos otros templos de ahí de la Europa antigua fueron edificados los templos sobre las tumbas de los mártires. Decían los antiguos que la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Sanguis martiria semina Christianorum, decía. Ahí donde murió un mártir, ahí florece la iglesia. Nuestro santo chihuahuense, San Pedro de Jesús Maldonado, donde fue golpeado casi hasta morir en Santa Isabel, rumbo a Cuauhtémoc, ahí hay una ermita dedicada a él, donde es un oratorio, donde la gente se reúne en honor a que ahí fue casi martirizado Pedro de Jesús Maldonado. Pero esos son los templos materiales que existen. Hay otro templo más espiritual y más importante. Dice San Pablo que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. La carta a los Corintios capítulo 17 dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es un templo construido para albergar al Espíritu Santo y por ende para albergar a Dios. Somos los templos donde Dios habita. En este mismo evangelio de San Juan, Jesús se encuentra con una samaritana y la samaritana le hace una pregunta muy astuta. Le dice la samaritana: ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Los de mi raza, los samaritanos, decimos que hay que adorarlo en el monte Garizim. Dime tú, que pareces profeta, ¿en dónde verdaderamente hay que adorar a Dios? Y Jesús le dice: a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. A Dios hay que adorarlo en nosotros mismos, en los demás. Así como tenemos respeto y cariño por nuestros templos, por este templo, también deberíamos de sentir respeto y cariño por nuestro hermano que se presenta delante de mí como un receptáculo de Dios, como un verdadero templo de Dios. Por eso, esto nos debería llevar a cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Yo tengo que ofrecerle un templo digno al Dios que va a habitar dentro de mí. Entonces mi templo, el templo de Dios, tiene que ser un templo sano. Tiene que ser un templo limpio. Tiene que ser un templo que no esté dañado, que no esté herido. Un templo que no esté rayado. Un templo que no esté cicatrizado. Un templo que sea lo más digno posible para que Él habite en mí. Tengo que proteger este templo, que es el templo de Dios, por eso tengo que cuidarlo. Tengo que llevarlo al médico para que me diga: su templo está perfectamente sano. Entonces tengo que dejar de alimentarlo de manera enfermiza mi templo. Y tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo. Ojo, tengo que respetarlo. Tengo que respetar este templo y respetar el templo de los demás, que es de los demás. Aquí entra un apéndice a este tema, porque fíjense, en nuestras casas, las casas de las personas que nos están viendo por el Facebook, las personas que nos ven por el YouTube, las personas que están celebrando la Eucaristía en sus casas junto con nosotros, su casa en este momento es un templo. Su casa en este momento se convirtió en una pequeña iglesia. Si tiene prendido el cirio, si está sentado en la sala escuchando esta homilía, si junto con nosotros después de la homilía reza el credo con fervor, si después pone en las manos del Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, pone en las manos de Dios a nuestros enfermos para que les devuelva la salud, a nuestros difuntos para que les dé el eterno descanso, su casa en este momento se está convirtiendo en un templo en donde Dios está habitando. Ya no solamente nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, sino las personas
por extensión que están en su casa porque no pueden salir, porque no se quieren arriesgar, también ahí se convirtió en un templo de Dios, también ahí se convirtió en una iglesia doméstica. Hermanos, este tercer domingo, que es el domingo de la familia, vamos a consagrar nuestra familia, nuestra iglesia doméstica, nuestro pequeño templo doméstico al servicio de Dios. Que escuchemos con devoción al salmista, al poeta, que nos alienta, que nos anima a obedecer los mandamientos para que estos se vuelvan lámpara y luz para nuestros pasos. Que podamos conducirnos como verdadera iglesia de Dios para que nos encaminemos y lleguemos cada vez más cerca de nuestra salvación. Le pedimos al Señor que nosotros mismos seamos ese templo vivo que pueda albergar su presencia en medio de nosotros y podamos llevarla, la presencia de Dios, al servicio de los demás. De pie hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En nuestro camino hacia la Pascua, oremos con fe por la Iglesia y por el mundo entero. Respondamos cantando: Señor, ten piedad. Por todos los fieles que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que la gracia de Dios se derrame sobre ellos y les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo, oremos. Señor, ten piedad. Por los países de Hispanoamérica, que progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez de la fe cristiana, oremos. Señor, ten piedad. Por las mujeres de nuestro país y de todos los demás, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto, y desaparezca todo tipo de discriminación, oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, que vivamos el sacramento de la penitencia, que nos da la reconciliación con renovada profundidad,
Para saborear la infinita misericordia de Dios, oremos. Señor, ten piedad. En tus manos ponemos por la salud de nuestros enfermos, Jesús, Fernando, Josefina Vallejo, Grecia, Rosales, Agustina, Maurilio y Cookies, para que las restablezcas y le devuelvas la salud. Oremos. Señor, ten piedad. En tus manos ponemos el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Faustina, José Ángel Rosales, Antonio Jiménez, Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez, Isidro Alvarado, Víctor, Roberto, Apolinar, María Jacinta, José, Justino, el Padre Ladislao Reyes, para que les concedas participar de la gloria eterna y los hagas sentar al banquete de tu mesa celestial. Oremos. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que lleguemos a ser algún día el templo vivo y maravilloso en el que tú deseas recibir nuestra adoración. Por Jesucristo nuestro Señor, presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Así como el agua se une con el vino, sea así en nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso comprender con nosotros nuestra humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu felicidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humillado. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre, Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Amén. Lávanos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza,
y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada ni nadie lo podrá romper. Y ahora, mientras lo ofreces a tu pueblo, un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derramas sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos y nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia, Ladislao Reyes, presbítero. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos todos un saludo de paz. Paz del Señor, paz del Señor Hugo, paz del Señor.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En una palabra tuya, Padre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Para el amor. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás en la Eucaristía,
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos hagas permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El 8 de diciembre del 2020, el Papa Francisco puso un año jubilar en honor a San José, que culminará el 8 de diciembre del 2021. Tiene 15 formas de ganarse la indulgencia plenaria en este año de San José. Hay varias: rezar el rosario de San José, rezar las letanías de San José. En esta cuaresma les voy a recomendar dos. Rezar el Via Crucis los miércoles, que es el día dedicado a San José, así como el sábado y el martes son los días de la Virgen María, el miércoles es el día de San José. Hay que rezar el Via Crucis el miércoles y también lo podemos rezar el viernes a las 3 de la tarde, que es el día en que se reza el Santo Via Crucis en este tiempo de cuaresma. Así podemos ganar una indulgencia plenaria. Magda tiene a la venta allí en la puerta estos Via Crucis que traje yo de Torreón a 10 pesos. Es muy sencillo de rezar, es muy sencillo de utilizar. Llega usted a su casa, prende el cirio, su cirio que tiene ahí, y si no, llévese uno de una vez, todo el paquete, lo prende y reza el Santo Via Crucis el miércoles o el viernes a las 3 de la tarde y así usted gana una indulgencia. Le recomendamos que lo haga en este tiempo de cuaresma, pero lo puede hacer incluso después de cuaresma, en el tiempo de Pascua o en el tiempo ordinario. También tenemos ahí, junto con el Via Crucis, Magda también tiene cirios de 50 y de 70 pesos. Lo invitamos también a que se una a nuestro canal de YouTube, Padre Humberto Martínez Gómez, y así vea los videos que tenemos ahí con temas interesantes de nuestra religión católica. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparta. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Que pasen una bonita tarde, una feliz tarde de domingo. Feliz Día de la Familia.